Creo que hay pocos libros que han trascendido tanto en mi vida que ahorita tienen un espacio muy grande en mi corazón y en mi personalidad. Y se los voy a compartir. Si no me conoces, hola, yo soy Caro. Me gusta hablar de libros en TikTok y ahora estoy haciendo un formato más largo aquí en YouTube. Y bueno, primero les quiero dar como un contexto histórico de cómo empecé yo a leer. Yo la verdad era una niña que siempre le gustó leer, pero siempre lo hacía como por obligación. En mi colegio desde chiquitos teníamos lecturas requeridas y yo siempre leía los libros que teníamos que leer, pero fuera del colegio yo no leía nada. O sea, me gustaba leer lo que me cargaban, pero fuera no. No fue hasta sexto de primaria que yo estaba en el Messenger y mi mejor amiga literalmente me escribió y me dijo, tienes que leer esta historia, te la voy a mandar en PDF. Mi hermana la está leyendo, su hermana en ese entonces estaba en prepa y me dijo, mi hermana la está leyendo, me dijo que está increíble. Me pasé el PDF y yo me quedé toda la noche leyendo esto. Ahora, sí, el PDF era un libro, no me funen por la piratería, yo no tenía idea. Y aparte tenía 12 años, please. Ese PDF era una novela en inglés y se acababa en un super cliffhanger. Yo necesitaba saber qué estaba pasando. Ahí fue cuando supe que era una serie de libros y yo vivo cerquita de la frontera. Entonces, ese fin de semana creo que íbamos a Estados Unidos. Llegué, fui a Target y me compré el segundo libro. Creo que ya saben de qué estoy hablando. Obviamente Twilight. Pueden notar que no tengo el primer libro porque lo leí en PDF. Mi amiga, la que me pasó el PDF, ella se compró el libro y yo, ¿por qué te lo compras si ya lo leíste? Y ella, porque me gusta tenerlo en físico. Y la neta, ella visionaria, yo no sabía, o sea, yo no tenía ni un solo libro en mi repisa. Yo no sabía que se veía bonito tener una serie toda completa. Aparte, el Eclipse, me lo compré en paperback y estos son pasta dura. No sé por qué hice eso. Pero bueno, estos libros marcaron mi vida de una manera que no lo puedo expresar. Literalmente después de leer Twilight dije, yo necesito leer más historias como esta. Y siento que yo tuve un poco de suerte porque creo que en ese entonces fue todo el renacimiento del young adult, ya sea de fantasía, romance, distopia, estaban en un boom. Era Twilight, Hunger Games, Divergent, todo mundo quería hacer libros parecidos y yo tenía demasiado de dónde escoger. Twilight neta marcó un antes y un después a mis hobbies. Después de Twilight leí demasiado. Yo ni siquiera había leído Harry Potter. Y Harry Potter también me súper fascinó, pero pues no la pongo aquí porque no es la razón, no trascendió tanto como Twilight. Yo sé que las películas y los libros ahorita creo que son un poco cuestionables en muchas cosas, pero yo creo que todavía siguen siendo buenos libros y buenas películas. Me encanta la primera película de Twilight. Robert Pattinson, te amo. Entonces yo siempre voy a amar esta serie, 100% Team Edward toda la vida. Otro libro en la lista es And Then There Were None de Agatha Christie. Agatha Christie es una genia y lo sabemos, y este libro trascendió tanto en mí porque definió un género que neta me gusta leer muchísimo. Después de leer este libro confirmé que el misterio es mi género favorito. Me gusta mucho leer libros más turbios, un poquito de misterio, especialmente así como Who Done It, y todo fue gracias a este libro And Then There Were None y no quedó ninguno. Te voy a explicar de qué se trata. Trata de 10 personas que las invitan a una isla donde hay una mansión y ahí va a haber una fiesta. Estas 10 personas llegan todas juntas en un barco y cuando llegan los mayordomos les dicen que los anfitriones todavía no llegan, pero que se pongan cómodos. Cada quien se pone cómodo, empiezan a explorar la casa y a la hora de la cena todos se sientan juntos a cenar. Los anfitriones todavía no llegan, ellos ya están sentados para la cena y es ahí cuando escuchan una grabación. En esa grabación se acusa a cada uno de los invitados de crímenes de asesinato que ya cometieron. Obviamente, qué momento incómodo que de la nada te acusen a ti de asesinato. Todos los invitados en esa casa básicamente son culpables de un crimen. Y no se sabe todavía quiénes son los anfitriones, quién los invitó. Y cada noche que pasan ahí, uno por uno van muriendo de maneras diferentes. Y por eso se llama And Then There Were None o Y no quedó ninguno, porque tienen que resolver quién es el asesino. Claramente está entre ellos antes de que no quede ninguno. Si no lo han leído, léanlo. Yo lo he recomendado mucho en mi canal. Lo quiero volver a leer. Neta, me encanta. Otro libro que me marcó demasiado, lo leí en prepa, es The Perks of Being a Wallflower de Chbosky. También lo voy a poner a la par con Normal People de Rooney. Estos libros son súper populares en su propio género, pero también marcaron un antes y un después en qué es lo que me gusta, y eso es la ficción literaria. A mí me gusta muchísimo leer cosas más apegadas a la realidad, más centradas en el personaje. Me gusta mucho leer sobre las relaciones entre personas, sobre situaciones cotidianas, pero que igual son importantes o son trascendentales. Entonces yo creo que The Perks of Being a Wallflower fue un libro que neta lo definió, porque nunca había leído algo así. Este libro trata de un personaje llamado Charlie y de sus vivencias en la prepa. Si no han leído el libro, probablemente han visto la película. Es una persona tímida, es una persona que no tiene muchos amigos, pero cuando se cambia de prepa empieza a conocer gente nueva. Una amiga me dejó esta notita en prepa, literalmente.
Anyways, está escrito en manera de cartas. Habla de sus vivencias en prepa, de sus amigos, de sus traumas. Y Normal People trata de dos personas que se conocen desde prepa hasta su adultez. Trata de la relación que tienen entre ellos y de la falta de comunicación, asimismo de los traumas que tienen ellos, de todas sus inseguridades, de la depresión, de sus sentimientos. Entonces, este tipo de libros a mí me fascinan. A mucha gente no, porque dicen que como que no tienen mucho plot. Pero empecé con The Perks of Being a Wallflower, que fue un libro que leí en prepa, y Normal People fue un libro que leí ya más grande, pero que ahí reafirmé que neta me gusta mucho ese género. Yo después de leer Twilight y de leer todo esto que les acabo de decir, tuve luego un bloqueo de lector que según yo le pasa a todo el mundo. Cuando estás en secundaria o en prepa empiezas a leer demasiado y te encanta y después como que lo vas dejando y dices, ¿cómo es que yo antes leía 3 libros a la semana y ahora no leo ni 2 libros al año? Bueno, lo mismo me pasó a mí. Yo leía demasiado y de la nada dejé de hacerlo. Entonces por eso digo que este libro fue un libro que me encantó en ese momento donde yo estaba súper hypeada de leer todo. Pero Normal People fue un libro que lo leí ya de grande y ya reafirmé que neta sí me gusta mucho ese género. Y después de Normal People seguí leyendo mucha de ficción literaria. Un libro que yo leí en un momento muy trascendental en mi vida y creo que este libro me acompañó y por eso siento que trascendió conmigo es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Este es un romance gótico, es un clásico, habla de la vida de Jane Eyre. Cuando ella es una niña pierde a sus padres, entonces su tía la cuida pero la trata súper mal. Por ser una niña complicada, más porque la trataban súper mal cuando era niña, la mandan como a un internado a otro lado. Ahí vive muchísimas cosas porque también está la crisis de la tifoidea y muchas de sus compañeritas empiezan a morir. Cuando se gradúa de ese internado, decide hacerse institutriz de una mansión donde vive un señor y su hija, pero el señor casi nunca está. Y pues de ahí se va desarrollando toda la historia, ella siendo institutriz con este señor, pero pues es este romance que luego ella empieza a desarrollar con él y luego se entera de muchas cosas. O sea, este libro tiene un plot twist, pero yo creo que el desarrollo de personaje de Jane Eyre fue tan relatable. Yo estaba viviendo por muchas cosas, por muchos cambios. Empecé a vivir sola, estaba transitando mis 20s de una manera un poco turbulenta y creo que este libro me entendió. No sé si estoy haciendo sentido o si parece que intento hacer todo sobre mí yo leyendo esto y decir, ella soy yo. Pero en serio, este libro, si eres una chava en tus 20s o en tus 30s y estás pasando por momentos turbulentos o estás pasando por muchos cambios, yo creo que este libro te puede acompañar. Sí es un romance y sí trata de la relación de Jane y de este hombre, pero ya ni me acuerdo del nombre, por eso ni lo he dicho, porque para mí él no fue relevante. Para mí este libro es ella y por eso es que se llama Jane Eyre. Transita su vida, sus logros, su desarrollo. Creo que hasta en su tiempo fue un libro feminista. Si van a leer algo de las hermanas Bronte que sea Jane Eyre, siempre le voy a tener amor a este libro por esa razón y espero volver a leerlo pronto. Último libro y lo dejo al final porque es algo súper reciente, pero ya puedo decir que trascendió demasiado, es The Secret History de Donna Tartt. Donna Tartt, genia. Y de hecho me acabo de comprar El Jilguero, que es un libro que escribió después de esto, pero ustedes están arriba del jilguero. Necesitaba soporte para mi cámara. La manera de escribir de Donna Tartt es increíble. Este libro también reafirmó un género que me gusta mucho leer, así como Agatha Christie. Me gusta mucho el misterio, pero me gusta mucho la dark academia, me gustan mucho las tramas un poquito más oscuras, que se enfocan en el personaje y no tanto en el plot twist ni en el shock value. Las historias inmersivas, que cuando lo lees estás en un mood, estás en un mundo, en un ambiente. The Secret History o El Secreto de Donna Tartt trata de una universidad en Nueva Inglaterra donde es muy exclusiva, ahí va gente muy inteligente. Dentro de esa exclusividad hay un departamento de letras clásicas griegas y nadie estudia esa carrera porque ¿quién quiere estudiar eso? Solamente hay como 5 alumnos en ese departamento, pero también el profesor es súper picky, entonces no deja que todo el mundo entre. Nuestro protagonista es nuevo en esta universidad y se quiere meter a ese departamento porque es lo que más le gusta estudiar. Le gustan mucho los clásicos, entonces va y le toca la puerta al profesor, él le dice que no y él intenta. Él hace todo por encajar y por poder entrar, al final lo logra y ahí es cuando nos damos cuenta que esto es medio secta. Esta gente con superioridad moral e intelectual se cree deidades de la universidad y tienen una manera de pensar muy rara. Dentro de esta historia, uno de esos 5 estudiantes se muere. Si sabemos quién lo mata, entonces esto es básicamente como un misterio a la inversa. De hecho, este libro comienza con el asesinato. Este libro se me hizo demasiado inmersivo y hasta lo que les estaba diciendo que estos 5 estudiantes están como en una secta más o menos, hasta tú te sientes dentro de ella leyéndolo.
No sé, siento que vale demasiado la pena leer. Este libro fue escrito en los 90, en 1992, y ya es considerado un clásico. No estaba muy segura de leer El Jilguero, pero creo que le tengo tanto amor a Donna Tartt que según yo estoy súper sesgada y me puede gustar muchísimo. Obviamente les voy a compartir qué es lo que pienso cuando ya lo lea. Si pudiera definir mi personalidad en libros, creo que serían estos. Como les dije que yo estaba en un súper bloqueo de lector y luego volví, la verdad es que estoy buscando nuevos favoritos. Estoy en una etapa experimental, estoy leyendo fantasía, estoy leyendo romance, cosas que normalmente no leería. Entonces espero volver a hacer un video como este, un poquito más actualizado. Pero yo creo que estos libros tienen un espacio en mi corazón porque definieron mucho mi desarrollo como persona. Pero bueno, si quieren que les hable de algo más relacionado con libros, lo puedo hacer por este medio, ya que puedo hablar por siempre y nadie me va a callar. Y pues aquí no tengo tiempo limitado. Los quiero.